Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi mamá me regaló a mi tía para criar solo a mi hermano. Años después vuelve porque él la dejó en la ruina. Quiero empezar diciendo algo importante. Mi vida no ha sido nada fácil. He pasado por muchas cosas difíciles, y me ha costado mucho trabajo poder hablar de esto de manera tranquila. No estoy inventando nada de lo que voy a contar. De verdad espero que ningún niño tenga que pasar por algo así, porque estas experiencias me han marcado profundamente, y todavía siento sus efectos después de tantos años. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Mi padre, que entonces tenía 28, perdió la vida en un terrible accidente. Aunque era muy pequeño y mis recuerdos son borrosos, sé con certeza que él me quería muchísimo. Todavía puedo sentir ese amor y lo extraño todos los días. Por desgracia, mi madre Amber, que ahora tiene 53 años, nunca me mostró ese tipo de cariño. Desde que tengo memoria, siempre fue evidente que no le caía bien. También está mi hermano mayor Jacob, que tiene 32 años y siempre fue el favorito de mamá. Me di cuenta de esto cuando era pequeño, pero no imaginaba qué tan grande era realmente esa diferencia entre nosotros. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ninguno de los dos. Mi padre era quien mantenía la casa y ganaba bien. Venía de una familia con dinero y además trabajaba muy duro. Todo esto lo sé gracias a mi tía Josephine, de 56 años, quien siempre se ha esforzado por mantener vivo el recuerdo de mi padre. Siempre le estaré agradecido por eso. Cuando papá murió, toda la responsabilidad cayó sobre mamá. Mi hermano y yo éramos muy pequeños, yo tenía 6 años y él 10. No podíamos hacer mucho más que ayudar con algunas tareas de la casa, y hacíamos lo que podíamos. Pero las cosas se pusieron muy difíciles rápidamente. Antes de que pasara un año, tuvimos que mudarnos porque nos estábamos atrasando con la renta. No sé exactamente cómo estaban las finanzas de papá en ese momento, pero recuerdo que mamá trabajaba muchísimo, y siempre estaba muy estresada y de mal humor. Jacob y yo caminábamos de puntillas por la casa, tratando de no molestarla. No nos gustaba estar en casa porque nunca sabíamos cómo iba a reaccionar, así que intentábamos mantenernos lejos de ella tanto como fuera posible. Y entonces llegó el momento que cambió mi vida para siempre. Cuando tenía 7 años, más o menos un año después de perder a papá, mamá vino a mi cuarto llorando. Me dijo que me iba a mandar a vivir con la tía Josephine por un tiempo. Al principio pensé que todos íbamos de vacaciones y me emocioné mucho porque adoraba a la tía Joe. Pero mamá me explicó que solo iría yo, que ella y Jacob se quedarían. Me puse muy contento de poder alejarme de la casa y de todas las tareas que mamá me ponía. No eran tantas, pero recuerdo estar emocionado. No sabía que esa sería la última vez que viviría con mi madre y mi hermano. La tía Josephine vino por mí. La primera semana fue increíble. Mamá me llamaba todos los días, platicábamos, y la tía Joe me llevaba de compras. Pero me di cuenta de que las vacaciones de verano estaban por terminar y mamá no venía por mí. Le pregunté a la tía Joe qué pasaba y cuándo volvería, y me dijo que tardaría un poco más. Le comenté que ya iba a empezar la escuela, y me explicó que me inscribiría en una nueva escuela cerca de su casa. Me inscribió y, aunque al principio tenía miedo, poco a poco me fui adaptando. Mientras creía que era algo temporal, después de unas semanas dejé de divertirme, y empecé a extrañar mi casa. Pasaba los días al borde del llanto. Extrañaba mucho a mi hermano y a mi madre, y me la pasaba llorando en mi cuarto sin saber cuándo volverían. Las llamadas de mamá también se fueron haciendo menos frecuentes. La siguiente vez que me llamó, le pregunté cuándo vendría por mí, y me dijo que en 2 semanas. Fueron las 2 semanas más felices de mi vida. Le conté a todo el mundo que iba a volver a casa, a mis maestros, amigos y compañeros. Pero no fue así, y todos terminaron llamándome mentiroso y burlándose de mí. Seguí esperando a mamá, pero nunca llegó. Una noche, la tía Joe finalmente me dijo la verdad. Ya no podía seguir guardándolo, y creo que ya había tenido suficiente. La escuché hablando por teléfono, gritando muy enojada. No sabía que estaba hablando con mamá, hasta que entró a mi cuarto con un helado, y me dijo que necesitaba decirme algo. No sé por qué, pero tuve un presentimiento terrible de que se trataba de mamá. Me explicó que me quedaría con ella por un tiempo, tal vez un año antes de que mamá viniera por mí. Incluso entonces, sabía que no era verdad. Sabía que mamá no volvería y que me había dejado con la tía Joe para siempre. Le pregunté si estaba diciendo la verdad y fue honesta conmigo. Me dijo que me estaba contando lo que ella pensaba que pasaría, pero que no dependía de ella. Esa noche lloré mucho, y ella lloró conmigo. Pero en general fue una buena noche, y creo que fue cuando una parte de mí finalmente aceptó que esta sería mi nueva vida. La tía Joe y yo nos volvimos muy unidas después de eso. Me ayudó muchísimo y me llevó a terapia. Mamá seguía llamando, pero cada vez menos, y pronto ya no tenía nada que decirle. Las llamadas se hacían más cortas, y todo fue cambiando poco a poco. Con el tiempo empecé a ver a la tía Joe como mi madre y a su novio, Stephen, como mi padre. Los dos me querían mucho, y hasta fui el pajecito en su boda.
Mi mamá y Jacob ni siquiera fueron, y eso, creo, fue lo que terminó de romper cualquier conexión que me quedaba con ellos. Ya estaba harto. Esto pasó cuando tenía como 12 años, y después de eso nunca más contesté sus llamadas. Después de algunos intentos, dejaron de llamar. Tenía una familia propia, y voy a ser honesto. Hubo días en que me sentí terrible por mi situación. Días en que sentía que había algo malo en mí, que por eso mi propia madre me había mandado lejos. Pero la tía Joe siempre estuvo ahí para apoyarme y quererme. Hizo todo lo posible por llenar el vacío que dejó mamá, y estoy muy agradecido de haberla tenido como madre. Cuando estaba por irme a la universidad, la tía Joe me dijo que ya era lo suficientemente grande para saber qué había pasado realmente. Me contó que quiso decírmelo años antes, pero pensó que no podría manejarlo. Me explicó que después de que papá muriera, mamá tuvo que enfrentar muchas dificultades. Ella pensó que la familia de papá los cuidaría a ella y a nosotros, y lo intentaron, pero no pudieron darle todo lo que ella esperaba. Mamá básicamente quería que ellos se hicieran cargo de todos los gastos mientras ella se ocupaba de la casa. Quería que las cosas siguieran como cuando papá vivía, y obviamente eso no era posible. La tía Joe me contó que en los primeros meses usamos los ahorros de papá y ella ayudó. Mis abuelos también ayudaron, pero mamá siempre se quejaba. Le tomó tiempo darse cuenta de que necesitaba conseguir trabajo. Mis abuelos se ofrecieron a cuidarnos gratis mientras ella trabajaba, pero mamá y ellos no se llevaban bien. Mamá no quería que estuvieran cerca de nosotros. Así que mamá estaba en una situación complicada. Podía aceptar la ayuda que le ofrecían, pero era muy orgullosa, así que todo ese apoyo se perdió y la relación con la familia se dañó. Pronto mamá se dio cuenta de que no podía mantener y cuidar a 2 niños con su sueldo, así que le pidió a la tía Joe que me llevara. Al principio se suponía que sería temporal, al menos eso le dijeron a la tía Joe, pero mamá siempre encontraba excusas para no llevarme de vuelta. La tía Joe dijo que se dio cuenta del engaño bastante rápido, y no sabía qué decirme. Me contó que muchas veces le rogó a mamá que hablara conmigo y me dijera ella misma que no iba a volver, pero parece que mamá no quería quedar como la mala y dejó que la tía Joe hiciera todo el trabajo difícil. Mis abuelos también trataron de hablar con mamá sobre lo que estaba haciendo, pero ella insistió en que no quería que yo volviera, y que Jacob estaba bien viviendo solo con ella. Mis abuelos se enojaron tanto que cortaron todo contacto con mamá. Ella no esperaba eso, y como todavía recibía dinero de ellos, cuando eso se acabó le rogó a la tía Joe que interviniera, pero ella se negó, así que ya no se ven. La tía Joe dijo que probablemente mamá siempre planeó no llevarme de vuelta, pero que estaba segura de que lo hizo porque quería que yo tuviera una vida mejor. Pero yo sabía la verdad. Siempre lo había sabido, incluso cuando era niño. Mamá quería más a Jacob. Era obvio. Ella estaba más cerca de él. Él era su favorito, y yo solo estaba ahí. Y como solo estaba ahí, podía empaquetarme y mandarme lejos. Un día estaba ahí, y al otro no. Como un mueble viejo, así de simple. Fue una noche muy dura para mí. Lloré muchísimo. La tía Joe y Stephen lloraron conmigo. Les agradecí por criarme, y recuerdo que la tía Joe se puso muy enojada. Me dijo que si volvía a agradecerle por ser mi madre, se sentiría devastada. Me dijeron que yo era su mayor orgullo, y esas palabras se me quedaron grabadas para siempre. Los quiero tanto, y ahora no me arrepiento de que mi madre me haya mandado lejos. De hecho, me alegro de que lo haya hecho, porque ella nunca podría haberme querido como la tía Joe y el tío Stephen lo han hecho. No se puede decir lo mismo de mi mamá. Su vida ha sido difícil y ha ido de mal en peor. Lo sé porque hace poco se puso en contacto conmigo. Esto fue después de años de ni siquiera reconocer que tenía otro hijo. Me llamó diciendo que necesitaba verme por algo muy importante. Era importante para ella porque su querido hijo la había estafado, y ahora quería que le prestara, o más bien le diera, dinero para arreglar su situación. Trató de hacerse la víctima, abrazándome y diciendo que me extrañaba. Intentó ponerse al día conmigo, y preguntarme sobre mi vida, pero no le dije mucho, y ella entendió que no tenía ganas de platicar con ella. Fue entonces cuando me contó todo, y no pude evitar sentirme un poco satisfecho. Me había rechazado para quedarse con su hijo, pero desafortunadamente, había apostado por el hijo equivocado, y ahora estaba en un hoyo tan profundo que no podía salir. Hace unos años, Jacob había ido a verla con algunos amigos diciendo que quería invertir en una startup. Mamá dijo que no entendía nada de tecnología, y no sabía de qué hablaba, pero dijo que le creía a él, aunque el problema era que no tenían el dinero para invertir. Había pasado toda su vida en trabajos mal pagados, y como no tenía título universitario, sus aumentos eran muy pequeños. Jacob sí tenía trabajo, pero lo perdió durante el COVID, que fue cuando se metió de lleno en las startups. Mamá dijo que pensó que si esto funcionaba, al menos tendría algunos ingresos extra. Él le mostró algunas cifras que ella no entendió, y la hizo firmar un préstamo grande a su nombre, que supuestamente invirtió en la empresa.
Mamá dijo que usó sus ahorros y su sueldo para pagar el préstamo al principio, y Jacob parecía contento, pero algo extraño pasó. Jacob ni siquiera buscaba trabajo. Esto la preocupó y trató de presionarlo, pero él seguía diciendo que sus inversiones lo mantenían, y que no tenía que preocuparse por trabajar. Básicamente, ella cree que nunca hubo ninguna inversión, y Jacob estaba gastando el dinero en quién sabe qué, y ahora se ha gastado todo, dejándola a ella con el préstamo. Además, él sigue pidiéndole más dinero. Ella dice que literalmente no tiene ni un peso más para darle. Cuando Jacob se dio cuenta de que la había dejado sin dinero, trató de contactar a nuestros abuelos. Literalmente lo corrieron y le dijeron que solo tenían un nieto, que era yo, y que Jacob era un tonto si esperaba que lo ayudaran. Y fue entonces cuando me di cuenta de qué se trataba todo esto. Ella quería mi dinero. El abuelo acababa de darme $1.000.000 de herencia. La tía Joe y yo siempre supimos que me iba a dar algo de dinero, pero no sabíamos que sería tanto. Hasta yo me sorprendí por la cantidad, pero como ya dije, la familia de mi padre tiene dinero. Todo ese dinero me llegó a mí y no sin condiciones. El abuelo me había dicho que si trabajaba duro, hacía una buena carrera y vida para mí mismo y me convertía en un hombre honorable, le gustaría ayudarme. Esa era su ayuda. Y estoy seguro de que no le ofreció lo mismo a Jacob porque, por lo que mi madre acababa de contarme, Jacob era exactamente lo opuesto a las cualidades que mis abuelos admiran. Estar sin trabajo durante años, y ni siquiera buscar uno, estafar a tu propia madre que ha trabajado tan duro para darte una vida decente, y luego actuar como un niño llorón al respecto, no son exactamente cualidades para admirar, así que Jacob no recibió nada. Y por eso mi madre estaba aquí frente a mí años después, pidiendo ayuda como una mendiga. Quería salvar la vida de su hijo preferido con el dinero que me habían dado. La interrumpí, y le dije que no iba a haber ni un centavo de ese dinero, lo que la hizo callar de inmediato. Ella dijo que no había venido por eso. Le dije que sabía perfectamente a qué había venido. Estaba buscando el dinero y le iba a dar tantos dólares como el número de veces que había venido a visitarme después de dejarme en la casa de la tía Joe, para unas pequeñas vacaciones. Tenía lágrimas en los ojos, pero no iba a ser amable con ella. Nunca me mostró esa amabilidad a mí, ¿por qué debería mostrársela yo ahora? Me dijo que yo tenía los medios para ayudarlos, y que al final del día, seguíamos siendo familia. Le dije directamente que no había manera de que ella fuera mi familia. Ella dejó de ser familia para mí el día que me abandonó. Y estoy seguro de que Jacob ni siquiera sabe cómo me veo ahora. Era muy conveniente para ella pensar en mí como familia cuando necesitaba algo. Pero no pensaba lo mismo cuando me mandó lejos, para poder criar solo a su hijo perfecto. Bueno, su hijo perfecto había fracasado. Y ahora la única persona a quien podía culpar por eso era ella misma. Estaba llorando sin control en ese momento, y yo solo sentía rabia y odio hacia ella. No podía ni soportar verla, mucho menos sentir lástima por ella. Y sé que realmente puedo ayudarla, y en verdad no me afectaría mucho económicamente. Puedo hacerlo, pero no quiero, así que no lo haré. Para molestarla más, le dije que había solo una condición bajo la cual estaría dispuesto a prestarle dinero a Jacob. No solo prestar, sino que pagaría toda su deuda. Sus ojos se iluminaron rápidamente, se secó las lágrimas y dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera, que haría cualquier cosa necesaria, y que se ganaría mi perdón. Ahora sabía que la tenía atrapada. Le dije que tenía que disculparse públicamente conmigo por abandonarme, y tenía que decirle a todos que me dejó porque quería más a su primer hijo. Además, ya que ahora yo era familia de nuevo, y esto era familia ayudando a familia, un hijo ayudando a una madre y un hermano ayudando a un hermano, quería que ella pagara cada centavo que la tía Joe había gastado en cuidar y criar a su hijo. Vi cómo perdía todo el color de su cara. Se puso pálida como un fantasma. Este dinero en realidad sería mucho más de lo que Jacob tenía que pagar, y yo lo sabía. Además, vendría con una humillación social muy fuerte. Ella vio que yo estaba siendo vengativo al pedirle esto, y dijo que ella no había criado a su hijo de esta manera. Le dije, sí, porque tú no me criaste en absoluto. Y esto es el pago por lo que me hiciste y por lo que tuve que pasar. Le dije que tenía una semana para decidir y contactarme. Estaba dispuesto a ayudar a Jacob, pero estaba ella dispuesta a hacer lo necesario para salvarlo. Sé que fui duro y cruel, pero no puedes imaginar lo bien que me sentí. Hoy se cumplen 7 días desde que me reuní con ella, y no he sabido nada de ella. Sé que no tuvo el valor para pedir perdón, y no tenía el dinero para pagarle a la tía Joe. Bueno, es una lástima, porque ahora ella y Jacob pueden hundirse juntos por lo que a mí respecta. Actualización 1. Mamá contactó a la tía Joe. La tía Joe me llamó para regañarme. Me dijo que entendía que yo no quisiera ayudarlos, y que tenía razón en sentirme así. Pero también me dijo que esta no era la forma de manejar la situación. Había muchas otras maneras de decirles que no quería ser su fuente de dinero. Según ella, fui innecesariamente cruel, y esto no había resuelto nada. También me dijo que ella me había educado mejor que eso, y estoy de acuerdo,
y creo que solo ella tiene derecho a decirme algo así. Le dije que entendía por qué estaba enojada, y que esta no era mi forma normal de actuar, pero que tenía que entender que había guardado todo este resentimiento dentro de mí durante años, y tarde o temprano iba a salir. Sé que lo que hice fue cruel, y sé que podría no haberlo hecho. Pero no me arrepiento de haber enfrentado a mi madre como lo hice, ni de haberla puesto en esta situación difícil. No me arrepiento ni un poco, y si eso me hace una mala persona, que así sea. Fue una conversación difícil, y creo que los dos entendimos el punto de vista del otro. Creo que mamá le contó alguna historia triste, y la tía Joe sintió lástima por ella. No debería, pero así es ella. Por eso me llamó. También me advirtió que podría recibir mensajes desesperados de mi madre, porque realmente estaba al límite con todo esto y no sabía qué hacer. Le dije que si volvía a hablar con mamá, quería que le dijera que se fuera al diablo. Y que nunca volviera a llamarme, porque no había manera de que yo fuera a ayudarla. Sé que esto no es lo que la tía Joe quería escuchar, pero así es como me siento, y no puedo cambiar eso. Mi madre y mi hermano no son mi familia. Están muertos para mí, y nada que hagan podrá cambiar eso. Actualización 2. Jacob fue arrestado por tener y vender drogas. Recibí una llamada de un número que no conocía mientras estaba trabajando, y cuando contesté, era mamá. Estaba histérica, diciendo que tenía que ayudarla porque nadie más lo haría. Y esto era un problema real, no solo ella pidiendo dinero para ayudar a Jacob con sus préstamos. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que habían arrestado a Jacob por drogas, y que ella nunca supo que estaba metido en eso. La policía está siendo muy estricta con este caso, porque parece que la droga que él vendía causó algunas reacciones graves en sus clientes. En resumen, está acabado. No podemos sacarlo bajo fianza, y considerando cómo tratan los tribunales a los traficantes de drogas estos días, no creo que vuelva a ser libre. Desde un punto de vista práctico, luchar por él es inútil. Ella dijo que quiere contratar un abogado para defenderlo y probar su inocencia. Él no es inocente, y ella lo sabe. Pero en el mismo momento, me dijo que no tenía dinero y necesitaba mi ayuda. Fue a ver al abuelo antes de llamarme, y él literalmente le cerró la puerta en la cara, pero no sin antes decir que su drogadicto no era su nieto. Así que eso no funcionó. La tía Joe tampoco va a ayudarla. Solo Dios sabe por qué no le pide ayuda a su propia familia, o tal vez ya lo hizo y no la ayudan. Me dijo que yo era su última esperanza, o todos sus sacrificios en la vida habrían sido en vano. Me dijo que tenía una obligación con mi hermano, y con la memoria de mi padre, y que sabía que yo haría lo necesario para ayudar a Jake. Quería reírme de ella. De verdad quería, pero esta vez decidí ser un poco más considerado. Le dije que aunque ella esperaba que yo los ayudara, estaba equivocada. Ya no siento ningún vínculo familiar con ellos. No tengo ningún recuerdo bueno o positivo de ellos, así que aunque tengo el dinero, no tengo las ganas de usarlo para ayudarlos. Le dije que estaba en esta situación por culpa de su hijo favorito, y que ahora no podía simplemente arreglar las cosas conmigo solo para usar mi dinero para beneficio de él. Traté de ser más amable esta vez, pero también fui firme en lo que decía. Le dije que no los ayudaría de ninguna manera, y que seguir contactándome solo le haría más daño porque estaba perdiendo su tiempo. Le dije que lamentaba que las cosas fueran así, pero que ella eligió esto cuando decidió abandonarme. Estaba llorando por teléfono y dijo que lo sentía, pero le dije que su disculpa no era suficiente, y aunque lo sintiera de verdad, lo cual dudo, no me devolvería mi infancia ni borraría mi trauma. Así que aunque estuviera arrepentida, no iba a perdonarla, y que contactarme para pedir ayuda no la llevaría a ningún lado. Colgué y bloqueé este número también. Sé que parezco una especie de monstruo, pero realmente no siento nada por ella. No puedo evitarlo. Jacob puede quedarse en la cárcel. Se lo merece por lo que parece, y aunque logre salir, no me importa. Yo no soy nadie para ellos, y ellos no son nadie para mí. Actualización 3. Vaya. Me había olvidado de esta cuenta. Sé que muchos han estado comentando, y también he recibido muchos mensajes directos. He estado ocupado viviendo mi vida, así que esto pasó a segundo plano. No pueden culparme. Si quieren saber qué pasó con Jacob, lamento decepcionarlos porque no tengo idea. Después de esa llamada con mamá, ella desapareció por completo. Nadie sabe dónde están ni ella ni Jacob. Él podría estar en la cárcel, o podría estar libre, pero a estas alturas, a nadie le importa realmente. Por mi parte, acabo de comprar una casa grande. Usé parte del dinero de la herencia. El resto decidí invertirlo a nombre de la tía Joe y el tío Stephen. Ellos me criaron, me han querido y me han convertido en el hombre que soy hoy. Y realmente creo que es mi responsabilidad cuidar de ellos. Estoy emocionado por la casa nueva, aunque hay mucho trabajo por hacer. Tengo que arreglar los interiores. Tengo que arreglar el jardín, pero es un buen cambio. Y sé que voy a disfrutar preparando mi nuevo hogar.
Me siento orgulloso de mí mismo. Y de lo lejos que he llegado, y de lo querido que soy. Sé que este no es el final dramático que todos esperaban, pero bueno, así son las cosas, y soy feliz. No más drama de mi parte, amigos, eso es todo.